La Edad Media fue un periodo de historia de Europa que dejó huellas profundas en el continente, marcado por importantes acontecimientos históricos. Su comienzo y su final se encontraron entre los cambios culturales, políticos, sociales y económicos, convirtiéndose en uno de los periodos más fascinantes de la historia. La Edad Media se encuentra entre dos acontecimientos de gran importancia. La primera, que marca su comienzo, se distribuye a la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, poniendo fin al periodo de la Edad Antigua o Clásica. Por otra parte, el hecho que marca el final de la Edad Media es la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Pero, ¿qué pasó con la ingeniería? Su principal desarrollo fue el diseño estructural, los dispositivos y las máquinas que barajan e intercambian la potencia de energías. Las estructuras más relevantes en la Edad Media fueron las catedrales góticas. La gente buscó la perfección de las estructuras con las máquinas que conformaron la fuerza de trabajo. El reloj. Se cree que los grandes relojes de manufactura y ruedas fueron inventados en el occidente por el monje Benedicto Herbert, el papa, con el nombre de Silvestre II, hacia finales del siglo X, aunque eran conocidos en el Imperio Bizantino. La pólvora es una mezcla explosiva aproximadamente del 75% de nitrato de potasio. La pólvora fue el primer explosivo conocido. Su fórmula aparece ya en el siglo XIII. Los escritores del monje inglés Robert Bacon, aunque parece haber sido descubierto por los chinos, es probable que la pólvora sea introducida en Europa desde Oriente Medio. Arquitectura militar. Torres, castillos, murallas y otros ejemplos de arquitectura militar. 5. Así como las ciudades amuralladas y encastillamiento son muy características de la Edad Media. Fuego griego. En la Edad Media se utilizó el fuego griego, que era un arma rudimentaria. Era un contenedor lleno de productos explosivos que fueron arrojados a las filas enemigas, donde explotó cuando cayó, quemando todo lo que se encontraba a su alrededor. El coche es un vehículo de tracción animal de uno o dos ejes, utilizado para el transporte y antes para la guerra. Los carruajes de guerra más conocidos eran del antiguo Egipto, de un solo eje montado por una auriga y un arquero. Aparecieron en el Nuevo Imperio por influencia de Darius. También destacó el carro de guerra india y persa. En este lugar fue donde probablemente empezó a colocar como una extensión de dos ejes y hojas afiladas. La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja magnetizada para marcar el norte magnético de la Tierra. Probablemente fue un invento en China en el siglo IX. Inicialmente consistió en una aguja magnética flotando en un recipiente lleno de agua. Posteriormente se mejoró para aumentar su practicidad, cambiando el vaso de agua por un eje giratorio. La ballesta. La ballesta fue utilizada en Europa durante la Edad Media como arma de guerra y caza. Las partes esenciales de la ballesta son el arco, el palo, el carruaje, la nuez y la clave. Las galeras. Los romanos desarrollaron muchos tipos diferentes de buques de guerra durante su largo periodo de dominación en el Mediterráneo, especialmente las galeras, que utilizaban fuentes para acercarse a sus barcos de enemigos y llevaban catapultas de artillería. Mahoma, mercader de la Meca, reconoció como un apóstol de Dios después de una revelación del arcángel Gabriel, cuyas palabras fueron los primeros fragmentos del Corán. Fue el encargado de expandir los mensajes de Alá en el juicio final y la necesidad de la sumisión o el Islam. Expulsado de su ciudad, volvió a tomar por la fuerza, pero para entonces su mensaje ya había cruzado las fronteras. Carlomagno. Cuando Pepín el Breve murió, su reino fue dividido entre sus hijos Carlo y Carlomán. Ambos compartían el imperio de manera equitativa, pero la muerte temprana de Carlomán logró reunir todo el poder en Carlo, estableciendo su imperio en la mayor parte de Europa central y occidental. Carlomagno, el rey de los francos, fue el fundador del imperio carolingio, que más tarde se convirtió en el Sacro Imperio Romano. Leovigildo fue el rey de los visigodos desde 572 hasta 586. Leovigildo desempeñó un intenso trabajo político militar, alcanzó un ámbito cohesivo donde había formas locales de gobierno que podían obstaculizar su autoridad, que habían desorganizado. Las luchas contra los suevos y los bizantinos fueron ganadas con importantes victorias. Dante fue un poeta y escritor italiano, nacido en Florencia, famoso entre otras cosas por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de transición del pensamiento medieval al pensamiento renacentista, una de las cumbres de la literatura universal.